fue llamado cañón el abortador, ya que cada vez que este cañón producía sus detonaciones, las mujeres que estaban en estado salían abortando. La historia con ellos era que el comercio entre Puerto Cabello y Alemania era muy fluido. Era mucho más fácil ir a Alemania que ir a La Guaira. Pensaba que de esa parte oscura iba a salir algún animal, algo extraño. Punto Cero Mundo es presentado por Repuestos S&E Group, Cotoperí Hotel and Lounge, Eken Team y Eken Uniformes, Hotel Executive Suites Valencia, Kingdom Agency. Hoy estaremos en Puerto Cabello, Venezuela. Nos espera la historia. Puerto Cabello ofrece un casco colonial totalmente restaurado que se extiende desde la Plaza Bolívar hasta la Casa Guipuzcoana, a lo largo de todo el malecón, desde donde se pueden disfrutar una hermosa vista de la bahía del puerto. La ciudad más fortificada de Venezuela, de la cual no se tiene fecha precisa de su fundación. Su historia se remonta desde sus orígenes coloniales hasta nuestra época. Estamos en el Fortín Solano. ¿Por qué el nombre de Fortín Solano y cuál fue el motivo y en qué año se hace el Fortín Solano? El nombre del Fortín Solano se debe al capitán y gobernador de acá de Venezuela, don José Solano y Bote, el apellido de este señor quien mandó a construir esta fortaleza militar, aunque la mano de obra correspondió tanto a esclavos como a presos que fueron traídos desde La Guaira y presos del Castillo San Felipe. Fue construido en el año 1766. El objetivo principal era proteger a la ciudad de posibles ataques navales, proteger el cauce del río San Esteban y proteger toda la fábrica mercantil que se daba aquí en Puerto Cabello, específicamente en la Guipuzcoana. Aparte de su objetivo principal, que era proteger a la ciudad de posibles ataques navales, tenemos que años más tarde el Fortín Solano se convirtió en una prisión. Aquí pues se albergaron a muchos prisioneros. Tenemos a Antonio Zuazola, militar español, quien estuvo acá recluido en este sitio. Tenemos a Pedro Carujo, jefe de la Reforma, militar, periodista. Y aparte de todo esto, pues contamos con los ataques que se produjeron aquí en el Fortín Solano. En el 1902, el bloqueo naval que hubo aquí en Venezuela, pues aquí en Puerto Cabello llegaron 2 embarcaciones con banderas inglesas, banderas alemanas. Uno se apoderó del Castillo San Felipe, el otro bombardeó fuertemente el Fortín Solano. 60 años más tarde contamos con la sublevación cívico-militar en contra de Rómulo Betancourt. Esto lleva por nombre el Porteñazo. El Porteñazo convierte al Fortín Solano en el último reducto de los insurrectos. ¿Por qué ese diseño del Fortín Solano? El Fortín Solano fue construido de forma triangular para tener una visual de 360 grados. Desde aquí se protegía el mar, el camino de los españoles, el pueblo de Borburata y el cauce del río San Esteban. ¿Cuántas personas se alojaban aquí? De hecho, tenemos que el Fortín Solano, había un personal destacado que era un capitán, un alférez, 24 artilleros y 38 milicias de Pardo. Ellos eran quienes resguardaban el Fortín Solano y parte de Puerto Cabello. ¿Y cuántos cañones existían en armamento? ¿Cuánto tenía el Fortín? El Fortín, tenemos que habían 5 cañones para la defensa de Puerto Cabello. Y había uno que siempre fue llamado y queda como parte de la historia, el Burro Negro. Sí, contamos con la historia de Burro Negro, un cañón de 24 calibres, funcionaba con batería. La historia pues dice que también fue llamado cañón el abortador, ya que cada vez que este cañón producía sus detonaciones, las mujeres que estaban en estado salían abortando o malpariendo en todo caso, debido al estreno que causaba dicho cañón. ¿Qué es el Fortín Solano hoy en día para los porteños y para los venezolanos? El 9 de mayo del 2012, el Fortín Solano se convirtió en un sitio de visita obligada para propios y foráneos.
donde pues contamos con la recuperación de estos calabozos. En uno de ellos funciona la librería cultural, tienda de souvenir, un punto de artesanía. Contamos con un espacio de salón de usos múltiples. Acá presentamos obras culturales todos los fines de semana. Contamos con una mazmorra. Contamos con binoculares de alto alcance para la vista de Puerto Cabello, un café-restaurante, contamos con baños y paseos a caballo. Bien interesante todo esto, como lo han gerenciado. Yo tuve la oportunidad de conocer el Fortín hace mucho tiempo y me agrada muchísimo de verdad que la gerencia lo esté llevando de esta forma, porque es un atractivo turístico que nos va a contar y nos va a relatar las diferentes historias. Todo está pues dado para que ustedes, si vienen a Puerto Cabello y no pasan por el Fortín, parece que no estuvieron en Puerto Cabello. Y verlo de esta manera me hace sentir de verdad confortado dentro de mi propia tierra, aunque no estoy viviendo ahorita acá, pero quiero proyectarlo así. Venezuela tiene muchos puntos, Puerto Cabello es uno de esos puntos, cargados de historia y de mucha gente bella que te va a hacer conocer esos puntos y te va a hacer llevar en tu corazón parte de lo que tenemos aquí en este puerto querido mío. Voy a hablarles de Eken Uniformes. Es una fábrica que tiene ya 14 años en el mercado y fabrican uniformes de alto desempeño para la oficina, para la empresa. Lo interesante es que fue pensada para la aventura, para el 4x4, para el trekking, para toda esta gente que le gusta la actividad al aire libre. Y definitivamente las camisas de Eken fueron metiéndose en el mercado también de las empresas y las oficinas. ¿Por qué? Porque ellos han cuidado los detalles y los acabados de cada una de las piezas que ellos fabrican. Los hilos son de primera, los botones, los diseños espectaculares y la calidad que perdura en el tiempo. Son piezas muy duraderas, resistentes. Comunícate con ellos a través del 0414-596-8160. Eken viste a la gente de Punto Cero Mundo. Eken Uniformes, fabricamos camisas, uniformes de alto desempeño. El Castillo de San Felipe es una obra de arquitectura militar ubicada en la base naval Agustín Armario de Puerto Cabello, en el estado Carabobo. Fue construido entre 1732 y 1741 en honor al rey de España, Felipe V de Borbón. Su objetivo principal era proteger el puerto y las operaciones de la Real Compañía Guipuzcoana, que manejó por muchos años el monopolio comercial entre Venezuela y España. En 1823, el Castillo San Felipe estaba en manos de los españoles al mando de Sebastián de la Calzada, quien capituló ante las fuerzas de José Antonio Páez y sus bravos lanceros. Estas instalaciones fueron sitios de reclusión de importantísimos personajes de nuestra historia independentista, como el generalísimo Francisco de Miranda, quien permaneció en sus mazmorras por 6 meses antes de ser enviado a Cádiz. Por sus celdas también pasó Vicente Salias, autor de la letra de nuestro himno nacional. Salias fue fusilado contra uno de sus muros en 1814. Ya en nuestra historia reciente, durante los períodos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, estuvieron encarcelados entre sus muros ilustres personajes disidentes como el general José Manuel Mocho Hernández, el general Pedro Pérez Delgado, Maizanta, el poeta y revolucionario Pío Tamayo, el escritor José Rafael Pocaterra, políticos como Jovito Villalba, Rómulo Betancourt y el también escritor y poeta Andrés Eloy Blanco, quien escribió su obra Barco de Piedra durante su encierro. En junio de 1962, el Castillo San Felipe escenifica su última actuación histórica como protagonista de El Porteñazo,
cruenta lucha producto de una rebelión de fuerzas sublevadas en la base naval junto a civiles y guerrilleros contra el presidente en funciones Rómulo Betancourt. Bueno, y llegó el momento de hablarles de Repuestos SIE Group. Si tú requieres un repuesto para tu vehículo o repuestos también para maquinaria pesada, y si no lo tienen, ellos van a buscártelo rápidamente con todos sus contactos hasta conseguirlo. No solamente eso, sino que ellos te pueden asesorar de cuál es la mejor marca de acuerdo al requerimiento que tengas para tu vehículo o tu maquinaria pesada. Si estás en otra parte del país, de Venezuela, pues también tenemos envíos y los envíos corren por cuenta nuestra. Recuerda, es la gente de SIE Group, el 0414-414-0930, están en la ciudad de Valencia, en la zona del Viñedo, SIE Group, todo en repuestos para tu automóvil o maquinaria pesada. En San Esteban Pueblo nos encontramos con una casa que también forma parte de nuestra historia. El general Bartolomé Salón, prócer porteño y factor importante de nuestra gesta independentista, pasa en ella la mayor parte de su vejez luego de retirarse al finalizar la Guerra de Independencia. Cinco minutitos de atención, bienvenidos al tiempo, ese es el nombre de esta embarcación, mi nombre es Iris Santana, el nombre del capitán instructor Juan Manuel Hernández. Cualquier cosa que necesiten, siéntanse libres de preguntarme. Una cava común, ahí hay agua, ahí hay refrescos, tenemos a bordo extinguidores, salvavidas, primeros auxilios y oxígeno. Esperamos no tener que utilizarlo. Vamos a navegar aproximadamente unos 30 minutos a Parque Nacional San Esteban. Como Parque Nacional les recuerdo, no toquen, no remuevan, no traigan souvenir a bordo. Es poco probable que mareen, aunque el mar está un poco movido. La mejor manera de evitar marearse es que el viento les pegue en la cara. Vamos después a seguir a la Ciénaga en el estado Aragua, un paseo bien interesante por el paisaje. Aquí estamos en el Parque Nacional San Esteban, tenemos 54.000 hectáreas de Parque Nacional. Este es uno de los parques nacionales más completos de Venezuela porque tiene todo lo que es la montaña, tiene las 5 islas y tiene obviamente las playas. Pero aquí justo en Isla Larga tenemos una historia sumergida nunca contada. En el año de 1988 mi hermano me invitó a bucear. Y ahí comencé a hacer mis incursiones de open water, de buzo básico. Desde ahí mi fascinación fue el mar y decidí, tomar todos los niveles profesionales hasta llegar a nivel de instructor en una agencia internacional y cruzando a otras 3 agencias más. Vine a Puerto Cabello, a pesar de haber trabajado durante años en Tucacas, porque lo que más me llamó la atención de la zona eran los naufragios. Puerto Cabello en este momento tiene un total de 8 naufragios. Puerto Cabello es el único lugar, yo diría aquí en Venezuela, donde el mar lo vemos cuando llegamos y luego lo vemos cuando estamos en la marina de Puerto Cabello. No hay forma de saber que el atractivo de la zona se encuentra justo en estas playas.
Aquí cuando comenzamos a hacer las inmersiones nos conseguimos primero con el misterio del Yaco, un barco que solo se le veían costillas. Después se abrió hacia el Sesostri, uno de los barcos más grandes con más bodegas. Todavía se podían penetrar. Hoy en día se encuentran colapsadas y ya no es un barco para hacer una penetración completa, sino pequeñas áreas. El primer barco que nosotros tenemos aquí en la orilla de la playa se llama Yaco. Ese era el barco italiano que llevaba el ganado. Este barco cae a una profundidad de casi 15 metros de profundidad. Y este grande, que puedes ver los pelícanos y las aves propias del mar, se apoderaron de la popa del Sesostri. Es un barco que se extiende casi hasta el Bajo de la Virgen porque es de 100 metros de largo y cae a una máxima profundidad de 18 metros de profundidad. La historia con ellos era que el comercio entre Puerto Cabello y Alemania era muy fluido. Era mucho más fácil ir a Alemania que ir a La Guaira. Los capitanes estaban establecidos aquí en Puerto Cabello, inclusive casados con venezolanas, pero tenían órdenes de que si eran atrapados en territorio enemigo debían quemar los barcos. Entonces, una noche cuando Venezuela pasa a ser de los aliados, los capitanes bajan la tripulación, incendian los barcos frente a la bahía de Puerto Cabello. Los capitanes fueron arrestados y los barcos años más tarde fueron remolcados por orden del presidente Medina Angarita hasta Isla Larga. Entonces se convierte en un arrecife artificial, donde el 70% de la vida marina yace sobre ese sustrato sólido y no en los arrecifes adyacentes. A principios de la Segunda Guerra Mundial, mi padre, Herman Hus, él decidió pedir refugio a Venezuela como país neutral, lo cual Venezuela aceptó y decidió entonces traer el barco a las costas de Puerto Cabello, donde atracaron el barco. Contaba mi padre que durante esos 2 años recibió muchísimas atenciones de los pobladores de Puerto Cabello hasta que recibió la orden irrevocable del gobierno alemán de quemar el barco, la cual cumplió. Por este acto, mi padre y la tripulación fueron enjuiciados. A mi padre le dieron ciudad por cárcel en la población de Bejuma en el estado Carabobo, donde se estableció y formó nuestra familia. Luego de cumplir su condena, decide regresar a Alemania, donde iba con la incertidumbre de si le iban a realizar un juicio, lo cual no sucedió porque él estaba cumpliendo órdenes superiores. Posteriormente, mi padre enferma y muere en Alemania. El cumplimiento de esa orden nos ha dejado un legado histórico sembrado en las costas de Puerto Cabello de la Segunda Guerra Mundial que nunca fue contado. Llegó el momento de hablarles de un fin de semana sabroso en la playa, en un sitio espectacular, con una atención increíble, de primera. Estamos hablando de Cotoperí Hotel and Lounge, en el estado Falcón, a 10 minutos del Parque Nacional Morrocoy. Allí donde pues vas a llegar y vas a encontrar el paraíso, donde vas a tener una piscina espectacular, celebrar un cumpleaños, un matrimonio. Tenemos el sitio para que lo hagas, donde hay un lounge para que a todo dar pases un fin de semana o, ¿por qué no?, las vacaciones. Entonces es aquí en Sanare, Cotoperí Hotel and Lounge. Ven y vive la experiencia Cotoperí. Conseguimos un barco misterioso que está justo aquí frente a Isla Larga y nos vamos un poco más lejos y conseguimos en el estado Aragua un barco que era un barco que cargaba cemento, que es el Carmen Fabiana, y otro que es el Gran Roque, un remolcador que fue hundido por un operador de buceo con miras hacia hacer un arrecife artificial. Recientemente tuvimos también otro hundimiento, otro naufragio, uno de los barcos más espectaculares de la zona, que se llama el Espiridón. A pesar de haber caído a una profundidad de 50 metros como fondo, se puede apreciar a 40 metros de profundidad y se empieza a visitar desde 36. Entonces es un barco muy completo, tanto para buceo avanzado como para buceo técnico. Entonces en la zona central tenemos todas las oportunidades para hacer 8 naufragios. Si vienes a Valencia, te voy a recomendar el Hotel Executive Suites.
Todas son suites de 2 ambientes espectaculares. Es un hotel maravilloso con unas instalaciones espectaculares, un área de la piscina, el restaurante, el Atrium Café, buenísimo. Si quieres tomarte un traguito del Welcome Drink cuando llegas, pues te puedes sentar también en el Miranda Bar y la vas a pasar muy bien. Entonces, cuando vengas a Valencia, te voy a recomendar el Executive Suites Valencia. Una experiencia inolvidable para ti. Detrás de mí tenemos el Sesostri y el Yaco, los 2 barcos que son el atractivo de la zona. El hecho de estar acá en aguas llanas, en la zona protegida de la isla, pues es lo que nos ayuda a que se hayan conservado durante más de 60 años. Y es prácticamente el símbolo de Isla Larga, venir a hacer el buceo o el snorkel acá en los barcos de la isla. Prácticamente pues disfrutamos desde 1 metro de profundidad hasta 19 metros, que es la parte más profunda en ambas embarcaciones, y sirve y se presta para las diferentes actividades. Nosotros en el buceo recreativo pues tenemos la especialidad de barcos hundidos y ellos son prácticamente para nosotros lo mejor que hay en la zona. Podemos hacer no penetraciones como tal, porque ya los barcos, por el tiempo que tienen, pues no es tan fácil hacerlo porque hay partes que están colapsadas, pero sí hay unos descensos en las bodegas bien bonitas. Hay también lo que es visitar la proa del barco, donde abunda prácticamente el 60-70% de toda la fauna en la zona, pues está allí, la puedes conseguir allí. No se aprecian bien acá en la superficie, pero una vez que está debajo del agua uno ve la amplitud, la magnitud de las paredes, lo inmenso de las bodegas, lo increíble de la fauna que tú puedes conseguir allí, abundancia de todo tipo. A veces tenemos suerte y tenemos animales grandes, entra algún mérito grande, y siempre va a haber muchos peces de paso porque el sitio pues tiene abundante comida, pues, abundante fauna pequeña, y eso es ideal para la abundancia de fauna. ¿Estás buscando una agencia de publicidad integral que tenga su propia productora, que te hagan todo el contenido, que hagan un estudio de mercado, que sepan hacia dónde van a dirigir tu producto, servicio o marca? Pues te estoy hablando de Kingdom Agency. Siempre van a ir al objetivo, al público objetivo. Y lo interesante es que tienen su productora, una productora excelente, son gente que te van a dar un servicio y siempre van a correr la milla adicional contigo para que logres los objetivos. Tu venta. Kingdom Agency, ideas brillantes que comunican. Para mí los barcos son un recuerdo de la infancia. Aquí justamente las propelas del barco que tenemos atrás, el Yaco, se veían allí en la arena. El nombre estaba también escrito en la parte de la popa. O sea que hace un tiempito atrás conozco los barcos y era ideal, y era siempre como una caja de sorpresas para mí. Cada vez que me metía al agua y hacía sobre todo snorkel, porque no buceaba en ese tiempo, era ideal ver la fauna. Por supuesto el agua en ese tiempo también era un poco más cristalina y era impresionante, siempre no dejaba de ser algo impresionante ver las bodegas, ver aquello oscuro, y uno pensando siempre, cuando uno no tiene la experiencia que tengo ahora en la parte de submarinismo, pensaba que de esa parte oscura iba a salir algún animal, algo extraño, y resulta que todo lo contrario, cuanto más oscuro y menos fauna vamos a ver, ¿no? Ahora uno lo va aprendiendo con el tiempo. Entonces, los barcos para mí es parte de la vida mía aquí en la zona. Tú sabes, Juan, que para mí fue un impacto. Yo tuve muchos años que no venía. La primera vez que tuve contacto con estos barcos fue de niño, pues tenía unos 8 o 9 años. Y la siguiente vez que yo vine a ver los barcos,
ya tenía 22 años. Todavía no era buzo, pero para mí fue impactante porque cuando era niño yo vi la popa, vi el nombre del yaco, vi todo absolutamente cómo estaba armadito, todavía se definían bien los barcos porque no estaban desgastados. Y ya cuando vine a los 22 años fue un impacto porque ya empecé a ver el deterioro, ¿sabes? De los años. Y luego vine como buzo, después de esos 22 años vine como buzo, ya pasado una cantidad de años, y ya estaba así y fue como nostalgia, ¿sabes? Porque se está yendo una parte de una historia que inclusive tiene que ver con mi familia, ¿no? Claro. Entonces siempre ha habido la historia pues allí detrás de todo lo que vemos, que es lo interesante para mostrarle a la gente. Qué bueno. Bonita historia. En el próximo capítulo. De muchos lugares donde puede colonizar muchos organismos. Los estudios señalan que la ubicación de arrecifes artificiales, cualquiera sea su localización, enriquece y logra verdaderamente un mejoramiento no solamente de la calidad y la cantidad de la biota asociada a la zona, sino también del rendimiento pesquero de la región. De tal manera que es un aporte positivo de la civilización colocar esos objetos para que formen parte del ecosistema. Sin embargo, es recomendable que antes de colocar estos elementos que son extraños al ecosistema, se hagan estudios, los estudios pertinentes para que el elemento pueda integrarse de manera completa al funcionamiento del ecosistema y los rendimientos sean los mejores que deban esperarse en esa región.